Bueno, niñas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que en Colombia el salario mínimo ¿en cuánto está? En unos 750, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene derecho en Colombia al transporte? Todo colaborador que gane menos de 2 mínimos, ¿cierto? Entonces, multiplico el salario mínimo por 2. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestra primera condición para sacar nuestra nómina. ¿Sí? Que el condición, ¿cuál sería? Si el colaborador gana menos de 2 mínimos, tiene derecho. Pero si gana más de 2 mínimos, ¿cuánto ganaría de salario por transporte? 0, ¿de acuerdo? O sea, acá tenemos nuestra primera condición, ¿vale? Esta es nuestra condición inicial para calcular el transporte, ¿no? Listos. Entonces vamos a suponer, niñas, que tenemos a estos colaboradores o empleados: Catalina, María, Raúl y Natalia. Entonces vamos a suponer que Catalina gana un sueldo de 2.500.000. Entonces Catalina gana 2.500.000. 1, 2, 3. María gana 3.200.000. 1, 2, 3, 4, 5. Raúl gana 5.200.000. 1, 2, 3. Y Natalia gana 4.200.000. 1, 2, 3. Recuerden, niñas, seleccionamos, vamos a la pestaña número y billares. Listos. Entonces, vamos a asumir que aquí vamos a calcular el auxilio de transporte. Bajo la condición que solamente se le paga transporte a quien gane menos de 2 mínimos, entonces visualmente a quién se le pagaría auxilio de transporte: a Catalina y a María, ¿cierto? Entonces Raúl no tendría derecho a transporte. Igualmente, ¿a qué? A Natalia. Entonces voy a agregar otro colaborador. Le voy a agregar a mí. Supongamos que yo gano 200. 1, 2, 3. Recuerden, marco aquí millares. ¿Qué implica? Que Fabio también tiene derecho a qué? A su transporte. Aquí visualmente, niñas, sería fácil que yo hiciera el cálculo manualmente, ¿cierto? Porque solamente tengo 5 colaboradores. Pero en una empresa, cuando ya está todo auditado, pues el jefe de nómina o la persona encargada de liquidación no va a hacerlo manualmente, no lo hace manualmente o uno por uno, sino el mismo sistema debe hacerlo automáticamente. Entonces vamos a asumir eso. Entonces, niñas, aquí se observa la condición: si el colaborador gana menos de 2 mínimos, tiene derecho a transporte. Pero si gana más de 2 mínimos, el transporte es 0. Pues como observan, niñas, aquí utilizando nuestras imágenes, formas, vamos a agregar un rombito. El rombito me indica decisión, ¿sí? Que aquí por dentro, ¿sí? Aquí por dentro, no, ¿sí? Voy a agregar ¿qué? Texto. Entonces aquí tenemos el salario. Si es mayor a 3.501.810. Entonces esta es nuestra condición inicial, ¿no? Que para cualquier cálculo él va a tener dos posibles acciones: o una por verdadero, ¿cierto? O otra por qué, por falso, ¿sí? Entonces van a haber dos condiciones. Entonces acá vamos a colocar aquí está la condición que verdadero, es decir, que gana más de
3.500 y la condición de falso que implicaría que gana menos de esto. Entonces, niñas, ¿a quién se le daría el transporte? Si uno se va por verdadero o por falso. Escucho. Recuerden, si el salario es mayor a 3.500, se va por verdadero. Pero si el salario no es mayor, se va por falso. Entonces, bajo este pequeño esquemita es donde nosotros vamos a utilizar en Excel, ¿sí? Acá en Excel, la instrucción que if. Entonces, Excel tiene la instrucción si, ¿sí? Donde permite tomar cálculos dependiendo si tiene un valor o una condición verdadera o tiene una condición de falso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la instrucción? Entonces, arranca con el sí, iría primero la condición. ¿Cuál será la condición? Esta, ¿sí? Dos puntos, o a veces es punto y coma, ¿sí? ¿Qué hago si es que verdadero? ¿Qué hago si es falso? ¿Sí? Entonces, así funciona la instrucción sí. Evalúa primero la condición. Si es verdadero, haga esto. Si es falso, haga esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos aquí en auxilio de transporte. Y recuerde que toda fórmula arranca con el símbolo igual. Entonces sería igual si. Observen, niños, que Excel automáticamente les muestra todas las funciones que tengan o inicien con sí. En este caso, ¿cuál nos sirve? Sí. Entonces le damos doble clic, clic. Y observan aquí que dice, vea, primero evalúa la condición, punto y coma. ¿Qué hago si es verdadero? Punto y coma si es falso. Recuerden, niños, que de acuerdo a la configuración de su máquina puede ser o dos puntos o punto y coma. En este caso, para esta máquina es punto y coma. Entonces, ¿cuál sería la condición? Si el salario que tengo aquí, si el salario de Catalina, este, es mayor a 3.501.810. Entonces, ¿ves? Ahí tengo la condición. Punto y coma. ¿Qué hago si es verdadero? Si gana más de 2 mínimos, el transporte es ¿qué? 0. ¿Sí? Pero si el colaborador o empleado gana menos de 3.500, sí tiene derecho a ¿qué? A transporte. Entonces recordemos, niñas, que para el 2026 el transporte está ¿en cuánto que está? ¿Recuerda, niñas? Entonces, en Colombia para el 2026 el transporte está en 249.095. Y cierro paréntesis. Entonces, como observan, niñas, aquí se evalúa la condición. Si es mayor, hace esto. Si es falso, hace esto. Entonces, enter. En este caso, si miramos, niñas, Catalina sí tendría derecho a ¿qué? A subsidio de transporte. Hagámoslo para nuestra amiga María. Sería igual si el sueldo de ella es mayor a 3.501.810, transporte 0. De lo contrario, gana
249.000 también 0.95 y cierro paréntesis. ¿Sí? Lo podría hacer uno por uno, pero como les comenté, si son 30, 40, 50 empleados y hacer un proceso manual, podría haber un error involuntario. Entonces, como ya sabemos cómo es la fórmula, observen que Excel en la celda activa, en la parte inferior derecha, les habilita un cuadrito. Con el mouse le van a hacer doble clic al cuadrito. Entonces, ven, automáticamente, ¿qué hace? Copia la fórmula. ¿Sí? ¿Por qué puso aquí 0? Porque Raúl gana 5.200. Y 5.200 es mayor a 2 salarios mínimos. Natalia, también transporte 0. ¿Por qué? Porque su salario es mayor, 4.200. Fabio tiene derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo, por decir, al señor Ramón y él gana 1.900.000? 1, 2, 3. ¿Ven? Automáticamente él ya es sensible, es un poquito inteligente. Él ya les copió la fórmula automáticamente. ¿Sí? Ahora vamos aquí a hallar otra persona, Eliana. Pongamos que gana 6.200. 1, 2, 3, enter. ¿Sí? ¿Cuál más? Ana gana 2.300. 1, 2, 3. ¿Listos? Si no lo copió, recuerden, indica que aquí él no pudo entender la fórmula. Entonces simplemente doble clic, clic, clic. Entonces Eliana no tiene derecho a qué? A subsidio de transporte. Y Ana sí tiene derecho. Entonces, niños, niñas, recuerden, utilizo la función si, en este caso, cuando de acuerdo a una condición hago uno u otro valor u otro cálculo. Si miramos aquí la fórmula, si es verdadero, ponga valor de 0. Si es falso, ponga este valor. Entonces, niños, en Excel la función si es muy importante. ¿Qué es lo que ustedes deben de definir claramente? ¿Cuál es la condición para que él se vaya o por el lado positivo o por el lado que negativo? ¿Listos? ¿Correcto? Preguntitas, por favor. ¿Dudas? Bueno, como no hay duda, niñas, entonces les voy a compartir una nómina. Entonces, espera, les voy a cambiar de archivo, ¿cierto? Y vamos a compartir el siguiente archivo. Entonces, vamos a compartir este archivo que es una nómina un poquitico más elegante. Entonces, mira, aquí tenemos los datos de unos empleados con un salario que básico, ¿sí? Con unos días trabajados y con un salario de vengado. Recuerden, niños, que esto hicimos en la clase pasada, que el salario de vengado a que es igual, ¿sí? Que es igual, ¿sí? A el salario dividido entre 30 por los días trabajados. ¿Listos? Por eso ponen por acá, si a Pedro decimos que él trabaja 25 días, pues automáticamente su, ¿qué? Su sueldo baja, ¿sí? Pero vamos a colocarle 30. En este caso, aquí había un error, entonces él gana 200. 1, 2, 3. Recuerde que ningún empleado puede vengar menos de un salario mínimo que legal vigente. ¿Listos? Entonces vamos a corregir este archivo. Así lo vamos corrigiendo. Lo vamos corrigiendo. ¿Listos?
él gana 1.800.000, entonces estos tres ganan 1.800.000. Listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por hoy, niñas, vamos a calcular el subsidio de ¿qué? De transporte. Entonces, ¿cómo sería? Aquí. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿cómo sería el transporte? Recuerden, niñas. Igual, sí. Sí. El salario del empleado, en este caso el devengado, es mayor. ¿Sí? Es mayor. ¿Sí? A 3 millones. ¿Sí? A 3 millones, venga, confirmamos el dato, a 3.501.810 y el subsidio de transporte es 249.095. Entonces vamos a hacer el cálculo respectivo. Sería igual si el salario es mayor a 3.501.810, transporte 0. De lo contrario, 249.095. Cierro. Entonces, en este caso, niñas, aquí todas esas fórmulas para que no nos afecten todavía. Entonces, tenemos el caso que Pedro, como gana 2.100.000, él tiene derecho a ¿qué? A transporte. ¿Sí? Él tiene derecho a transporte. Vamos a suponer que todos nuestros colaboradores fueron muy juiciosos y todos trabajaron sus 30 días reglamentarios. Entonces, repito, igual si el salario del empleado es mayor a 3.500, transporte 0. De lo contrario, 249. Como es la misma fórmula para todos, como les mencioné anteriormente, se paran en la celda activa y clic, clic. Eso, ven, niños. Entonces, por ejemplo, María no tiene derecho a transporte, gana 14 millones. Oscar tampoco tiene derecho a transporte. Arturo tampoco tiene derecho a transporte. Y Magda tampoco tiene derecho. ¿Sí? Entonces, en este primer caso, estamos asumiendo que todos trabajaron ¿qué? Sus 30 días. Pero, ¿qué pasa si por X y razón el empleado trabaja menos de 30 días? Por ejemplo, vamos a suponer aquí que María no trabajó los 30 días, sino que ella es nueva en la empresa y solamente trabajó una quincena. Entonces, ¿trabajó cuántos? 15 días. ¿Sí? No pasa nada, porque ella gana más de 2 mínimos. Pero supongamos que Angie, ¿cierto? Angie también es nueva, trabajó 15 días. Entonces, ¿qué pasó? Observen que automáticamente su sueldo por contrato laboral es de 1.600.000, ¿cierto? Ah, perdón, toca subirle porque si no estaría pagando menos del mínimo y no se puede. Así, 1.800.000, ¿sí? Ah, como trabajó 15 días, correcto, se le paga 900.000 pesos. Pero observen que aquí hay un error, ¿sí? Que le sigue apareciendo 249.000 pesos. Recuerden, niños y niñas, este valor aplica solamente si trabajó los 30 días. Entonces, en este caso, nos tocaría hacer un pequeño cálculo. ¿Para qué? Para que estos 249.000 pesos solamente apliquen si trabajó los 30 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Que a esto lo multiplique por los días trabajados y lo divida entre 30. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué hago este cálculo? Porque este valor se le debe pagar al empleado colaborador si trabajó 30 días. ¿Sí? 30 días. Perdón, 30 días. ¿Sí? Si trabajó 30 días, se le paga 240.000 pesos. Pero como es prorrateado, ¿sí? Si trabajó 15 días,
transporte 15 días. Si trabajó 20 días, transporta 20 días. Y así sucesivamente. Entonces le damos que Enter. Listos. Y como hubo un cambio en el cálculo, nos paramos en la celda activa. En el parte inferior derecha, doble clic. ¿Listos? Observen que automáticamente el que automáticamente el valor cambió. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Camila trabajó 20 días de niñas, automáticamente el valor cambia. Trabajó 25 días, 22 días, 29 días y 30, ¿sí? Entonces, esa es la idea, niñas y niños, que utilicemos fórmulas, porque al utilizar fórmulas, al cambiar el salario o los días trabajados, pues él automáticamente se va a ajustar. ¿Listos? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el total de vengado. Vuelvo y repito. Igual, ¿qué sumo? Horas extras más recargos nocturnos más trabajo dominical y festivo más auxilio de transporte y Enter. ¿Listos? Pero ¿qué nos faltó? Nos faltó cuánto gana, nos faltó el salario de vengado. Listos. Entonces estamos sumando 4 columnas, ¿cierto? La columna D, E, F, G y H. Y Enter. ¿Listos? O sea que Pedro gana 2.349.045. Ese sería su total de vengado. Nos paramos en la celda, parte inferior derecha, en el cuadrito negro, clic, clic. Listos. Listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la salud. Como lo hicimos en la clase pasada, lo vamos a hacer un poquitico rápido, pero pues que lo vamos a entender. Entonces, ¿qué sería? Igual, ¿cierto? Igual. Entonces, la salud, ¿a qué es igual? Es el 4% de qué? Del salario de vengado, más horas extras, más recargos y más trabajos nocturnos. O sea, tanto la salud como la pensión se deben incluir todos los ingresos que hacen que el salario base del colaborador se incremente. Todos, a excepción del auxilio de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Igual, más, sería el salario de vengado, más horas extras, más recargos nocturnos, más auxilio de transporte. Como abrir un paréntesis, cierro paréntesis. ¿Sí? Y a eso lo multiplico por el 4%. O sea que a Pedro se le debe descontar 84.000 pesos. Entonces repito acá, vamos por acá y clic, clic. Correcto, ¿sí ven? Automáticamente se va actualizando la salud. Ahora vamos a hacer la pensión. Igual a de vengado más horas extras más recargos más dominicales por 4%. Enter. Generalmente es igual. Generalmente lo que es el aporte a salud y a pensión al colaborador se les descuenta el 4%, repito, de todos esos ingresos en el periodo laboral, sin tener en cuenta el subsidio de transporte. ¿Listos? Bueno, por ahora no vamos a tener en cuenta cómo calcular el fondo será pensional, otras retenciones y otras deducciones. Aquí en otras deducciones es donde van a ir si el colaborador tiene algún crédito por libranza, algún fondo de empleados, ¿sí? Y demás. Entonces aquí uno debe poner aquí esas otras deducciones. Generalmente es fondo de empleados y un crédito por libranza, generalmente. Entonces, ¿cuál sería acá? Entonces,
otras deducciones. Entonces vamos aquí a cargar una columna nueva, clic derecho, insertar columna y la vamos a llamar aquí total deducido. O sea, lo que se le descuenta al colaborador. Entonces, igual salud más pensión más fondo más retención más otras deducciones y enter. Listo. Usted aquí solamente se le va a descontar para este ejercicio el valor de fondo de salud y el valor de fondo de pensión. ¿Sí? De fondo de pensión. Andrea, ¿tienes una pregunta? ¿Me la puedes hacer, por favor? ¿Qué dudas tienes? Wow. Antes de continuar. Te escucho. Si no puedes hacer hablar, por favor, en el canal de WhatsApp. Ahí en el WhatsApp me puedes hacer la pregunta. O sea, quien no pueda, por X y razón, en el grupo del WhatsApp, puede hacer sus preguntas. Con mucho gusto. Entonces, Andrea nos está preguntando. ¿Sí? Mientras tanto, aquí, recuerden, clic. Listos. Listos. Entonces ahora vamos aquí a calcular el neto a pagar. Y el neto a pagar a qué es igual a total de vengado menos total deducido. Listos. Y recuerden, parte inferior derecha, clic. Y ya tendremos, por ejemplo, cuánto se le va a pagar a cada uno de los empleados, colaboradores. ¿Qué es lo bueno de Excel, niños? Que alguna variación en el salario del colaborador o alguna variación en los días que él trabajó, automáticamente todas las fórmulas son actualizadas. Por ejemplo, acá, si por error la señorita, el señor Arturo, no gana 20 millones, sino 2 millones, si no fue un error de dedo, enter, ¿sí ven, niños? Automáticamente las fórmulas son actualizadas. Esa es la ventaja por la cual se debe utilizar siempre Excel con fórmulas, ¿no? ¿Por qué? Porque al cambiar los datos iniciales, ¿sí? Los datos iniciales, automáticamente las fórmulas van a cambiar, ¿cierto? Cambiar. Por acá, ¿qué pasó acá? Si ven, niñas, que aquí hay un error, vea. Fórmula, aquí no hay fórmula, ¿sí ves? Entonces, ¿qué pasó? A eso me refiero, ven, niñas. Ejemplo, hay un error, vean. Aquí está fórmula, vea. Acá el señor Oscar no hay fórmula. Entonces, por eso nos falló. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en el primero y clic. Listos, ahora sí ya quedó bien. ¿Sí? Listo, correcto. Entonces, niñas, hemos hecho un pequeño videito, una clase, para calcular el subsidio de transporte aplicando la función sí. Entonces, por favor, niñas, preguntitas en el chat o en el grupo de WhatsApp, por favor, se los agradezco mucho. ¿Sí? Dudas, inquietudes, por favor, señoritas, dudas, inquietudes. Bueno, con relación a la pensión, niñas, les comento que la pensión trabaja igual que la salud, ¿no? Es el 4% de todos los conceptos de vengados, ¿sí? 4% de todos los conceptos de vengados, incluido horas extras, nocturnas, diurnas,
¿sí? Todo lo que le sume al colaborador, ¿vale? Sin tener en cuenta, como les comenté antes, el tema de el subsidio de transporte. ¿Listos? Ok, entonces voy a parar ahí el videito para resolver sus dudas. Gracias.